Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Shakti, la sabiduría del elefante, y estamos con una plática bastante interesante con un invitado especial que nos va a hablar sobre lo que es el tarot, las constelaciones, las frases sanadoras, los rituales. Y bueno, les voy a presentar a Ismael Sánchez. Ismael Sánchez es el creador y director de la escuela de psicotarología, enfocándose en el tarot como herramienta terapéutica. Está especializado en el sistema Jodorowsky y Hellinger, combinando psicoterapia y sanación con el tarot de Marsella. Utiliza enfoques gestálticos y sistemáticos familiares. Su interés por el tarot comenzó como a los 12 años, impulsado por una crisis existencial, lo que lo llevó a estudiar y practicar de forma autodidáctica. Él ha impartido cursos y sesiones de tarot, ganando experiencia en lecturas y formación en crecimiento personal. Además del tarot, es naturópata y utiliza técnicas como Reiki, registros akáshicos y constelaciones familiares. Ofrece él un plan de formación grupal y sesiones individuales, así como talleres y eventos para compartir su conocimiento y ayudar a otros en su crecimiento personal. Participa en conferencias y entrevistas divulgando el uso del tarot en el ámbito terapéutico y de la salud. Y pues, sin más, vamos a adentrarnos en estos temas tan interesantes porque él ha creado todo un sistema, una forma de crecimiento personal que está dirigido a uno mismo y de ahí compartir a otros. Muchas gracias. Vamos con Ismael. Mucho gusto, Ismael, poder hablar contigo. Aquí estamos ahorita en la sabiduría del elefante, que normalmente nos queremos sacar temas nuevos de todo lo que es la sanación personal, espiritual, mental, psicológica y salud también corporal. Y yo, la verdad, te conocí, lo que me atrapó fueron tus frases sanadoras. Me hizo mucho sentido esto de las frases sanadoras. Me di como cuenta que no son simplemente unas frases motivacionales. Se ve que son formuladas en base a un conocimiento de todo este esquema familiar. Me gustaría que nos pudieras decir cómo es que llegas a esto y pues que nos comiences platicando todo esto porque tenemos muchos temas que queremos hablar contigo. Ok, pues primero quiero decir que estoy muy agradecido por vuestra invitación, muy contento de estar en vuestro espacio, de acercar mi trabajo a otras personas que tal vez todavía no lo conocen y con muchas ganas de compartir un trocito de lo que vengo enseñando desde hace ya muchos años a través de mi escuela de psicotarología. Y de hecho me gustaría primero empezar hablando de qué es la psicotarología, porque tal vez hay muchas personas que, bueno, escuchan por primera vez esta palabra y Exacto. me gustaría poner en contexto, ¿no? Claro, La claro. psicotarología, en realidad, que es el nombre de mi escuela, ¿en qué se centra? ¿Qué buscamos con la psicotarología? Buscamos estudiar la psique humana. La psique humana a través de mapas mentales construidos con arcanos del tarot, y a través de estos mapas podemos comprender el por qué a un ser humano le pasa lo que le pasa, por qué un ser humano experimenta enfermedades, por qué un ser humano experimenta bloqueos a cualquier nivel, por qué un ser humano experimenta neurosis, por qué un ser humano experimenta adicciones, cualquier tema que angustie a una persona. Y no Claro. solo eso, no solo trabajamos el por qué, de dónde viene, sino que también trabajamos con las soluciones. Muy importante aportar herramientas a las personas para que puedan sanarse a sí mismas y, de hecho, la psicotarología busca como finalidad ubicar a la persona, consultante, cliente, terapiado, como se le quiera llamar, en su mayor fuerza. Lo que buscamos con la psicotarología es dejar a la persona en su fuerza. Fuerza para ser el mismo o ella misma, para ser auténtico, fuerza para comunicar lo que quiero comunicar,
fuerza para coger mi sitio en el mundo, fuerza para poner límites a los explotadores, a los abusadores, a los estafadores. Fuerza, muy importante la fuerza. Entonces, esto es lo que buscamos con la psicotarología, estudiar la psique, comprender, buscar soluciones y ubicar a la persona en, insisto, su mayor nivel de fuerza interior Claro, y orientarlo a la buena vida. Esto también es muy importante. sí, claro, claro. Orientar a la buena vida esa persona, ¿verdad? Porque al final la pregunta existencial es si estoy mirando hacia la vida o si estoy mirando hacia la muerte. Esto es todo. Y luego tenemos el método, que el método lo clasificamos en 5 bloques y eso quiere decir que trabajamos 5 tipos de lectura para entendernos. Pues tenemos la lectura, que es la base del método, la lectura del árbol genealógico. Después tenemos la lectura de la personalidad o carácter, que de hecho la personalidad también se forja en la infancia. Dicho de otra manera, la familia ya predispone cuál va a ser nuestra personalidad. Después tenemos los movimientos del alma, tenemos luego la misión y tenemos también la lectura de la numerología, que sería la lectura de la fecha de nacimiento y los distintos caminos de vida. O sea, es decir, que el método se basa en trabajar la lectura de estos 5 niveles que forjan la psique humana. Ok. Eh, bueno, eso es. Y luego, claro, tenemos las herramientas. Es decir, el método nos arroja una serie de herramientas y aquí es donde ya entramos en las frases sanadoras, ¿de acuerdo? En los decretos, porque para mí es diferente una frase sanadora de un decreto, ahora voy a explicar por qué. Ah, Y luego también tenemos a los rituales psicológicos, que yo le llamo, que no es psicomagia, aunque yo me he formado vamos a con ver. Jodorowsky. Sin embargo, yo he buscado unir la línea jodorowskiana con la línea de Hellinger Perfecto. y los rituales que yo doy no los considero psicomagia porque el componente más fuerte de los rituales que yo doy es un componente ceremonial. En cambio, la psicomagia de Jodorowsky es teatral, ¿de Ya, acuerdo? ya. Entonces, digamos que he transformado, por así decirlo, lo que sería un ritual entendido desde la psicomagia en un ritual que buscamos un aspecto más ceremonial y cuando le damos un toque ceremonial a un ritual, pues esto es muy potente porque lo ceremonial nos conecta con lo sagrado. Entonces, como quien dice, todas estas etapas sirven y es como un apoyo para ver en dónde está, en Sí. dónde estás en ese momento y cuáles son las herramientas que puedes utilizar de acuerdo en el punto que estás. Pues claro, una lectura de tarot primero te arroja la comprensión. O sea, Claro, una lectura de tarot es una toma de conciencia, pero yo siempre digo, una toma de conciencia no es suficiente. claro, Que claro. si solo es toma de conciencia, por lo general, esto queda en la cabeza. Y Ujú, claro, la información hay que trabajar con ella. Estamos en la era de la información corre como la pólvora, ¿de acuerdo? Pero la información no es suficiente. La pregunta es, ¿qué hago con la información? exacto. Viene el ¿Cómo? cambio ahí, cómo lo trabajo, cómo me Claro, involucro, cómo tomo la rienda de mi vida ya con esto, ¿no? Con la responsabilidad de buscar tu camino, ¿no? de hacerte adulto, Ujú. ¿verdad? Y usar esa información al servicio no de la manipulación, porque cuidado, cuando tenemos mucha información manipulamos, porque el ser humano tiene una tendencia manipuladora y esto lo tenemos que comprender y reconocer, o puedo usar la información para cambiar mi mirada, que a lo mejor los demás van a seguir siendo los mismos, la familia va a seguir siendo la misma, pero mi mirada cambia porque con esa información yo cambio mi mirada y por lo tanto puedo mirar con otros ojos hacia todas direcciones, ¿no es cierto? Pero la información o la usas para manipular, que eso lo haces cuando estás en un estado de inmadurez, en un estado niño, si le quieres llamar, y si estás en un estado adulto, usas la información para cambiar tu mirada, no para cambiar al mundo, para cambiar a los demás, solo para cambiar tu mirada. Exacto. Y otra cosa que me falta de las herramientas que he nombrado, frases sanadoras, decretos, rituales psicológicos y por último, movimientos sistémicos. Cada curso que yo doy, cada actividad que yo doy, primero iniciamos con crear un alma de grupo. Por ejemplo, pues una persona va a representar a las mamás de todos los que estamos en el grupo.
Mm. otro va a representar al papá de todos los que estamos en el grupo. Y a partir de ahí se empiezan a dar unos movimientos, ahí añadimos las frases sanadoras, ¿verdad? Que tienen un efecto inmediato, y se empiezan a dar movimientos en todos los alumnos, cada quien lo experimenta de manera diferente según pues cómo esté esa persona colocada interiormente con mamá o papá o con cualquier tema que se aborde en cada clase o en cada sesión. Esos serían los movimientos sistémicos. Entonces, frases sanadoras. Las frases sanadoras actúan a un nivel energético, ¿de acuerdo? O sea, es decir, una frase sanadora hace un recorrido. Esto también es muy importante tener en cuenta que cuando yo estoy pronunciando una frase, la frase no trabaja de inmediato en el sentido de que tiene que hacer una ruta, un recorrido. La frase primero la decimos mentalmente, la decimos a un nivel mental, lo cual quiere decir que la frase, cuando la decimos a un nivel mental, todavía no tiene toda su fuerza sanadora. Entonces, la frase es cuestionada, ¿de acuerdo? Por el cerebro lógico, ¿sí? Es decir, por el hemisferio izquierdo. Es cuestionada. Es decir, el hemisferio izquierdo frena la frase, la frena. Entonces, ¿qué hacemos con la frase? Repetirla. Hay que repetirla para ir ablandando el hemisferio izquierdo del cerebro, para ir ablandando lo que sería la parte racional del cerebro. Por eso trabajamos la repetición, no por otra cosa. Se repite la frase porque necesitamos ablandar esa parte del cerebro. Cuando ya el hemisferio izquierdo acepta la frase, pasa al derecho, al hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el analógico, el intuitivo. Ahí la frase ya empieza a generar un efecto sanador. Es ¿De cuando acuerdo? actúa. Cuando empieza a actuar, ¿cuándo empieza? Porque luego la frase del hemisferio derecho pasa al chakra cardíaco, es decir, al corazón. Y en el corazón es cuando agarra toda la fuerza sanadora, porque el corazón tiene un efecto de resonancia en todo el cuerpo, y a partir de ahí la frase, luego ya después actúa en el campo áurico, en los cuerpos energéticos, y ya por último llega al cuerpo, a las células, y por eso actúa a un nivel físico la frase. Pero tiene que hacer todo un recorrido primero, y sobre todo hacer el trabajo, la frase tiene que, digamos, ser aceptada, por así Ujú, decirlo, por el hemisferio izquierdo del cerebro. ujú, Por eso trabajamos con la repetición, como dije antes. Y observaremos que la frase nos cambia el estado energético, que nos cambia el estado anímico, ¿de ujú. acuerdo? Cuanto más receptivo sea la persona, pues más rápido es el efecto de la frase. Por Y ejemplo, estas ¿eh? frases que tú manejas, ¿no? O sea, conforme yo lo vi, haz de cuenta en Facebook, y me hicieron mucho clic por todo el conocimiento que tengo, ¿no? De mis padres y ancestros y la energía y todo esto de las constelaciones y este. Pero sí tiene que llevar una repetición, ¿verdad? Debe llevar un proceso. O sea, si queremos nosotros que estas frases ejerzan en nosotros, a nivel, como tú dices, celular y todo esto, necesitamos a lo mejor, ¿tú crees de una forma de tu apoyo, de consultarte a ti para hacerlas durante algún tiempo? Mira, hay una cosa que esto lo explico muchas veces en muchas clases o sesiones, porque claro, una cosa es que tú trabajes una frase sanadora porque la estás leyendo en uno de mis escritos, en una de mis reflexiones, que es una frase genérica para todo el mundo, y otra cosa es que tú trabajes frases sanadoras que se correspondan a tu lectura de tarot, ¿de acuerdo? Y por lo tanto esas frases para ti son prioritarias. Y cuando una frase es prioritaria, o un ritual, yo doy muchos rituales en muchas entrevistas, conferencias, y muchas personas me dicen, he hecho el ritual, me ha cambiado la vida. Sí, pero esos rituales son generales. Ahora, imagínate si te va a cambiar la vida si haces un ritual que es el que te toca hacer para lo que estás viviendo, para la etapa en la que te encuentras, para tu momento. Ahí es cuando realmente el ritual tiene toda la fuerza y la frase sanadora o las frases, porque en una lectura de tarot pueden salir a la luz varias frases sanadoras, ahí es donde tiene realmente fuerza las frases, porque son las que te corresponde trabajar a ti para el momento en el que estás, para el bloqueo que estás sintiendo, para lo que sea. Ujú. De hecho, cuando abrimos el tarot, siempre trabajamos con lo prioritario. Independientemente de que el consultante pregunte un tema que aparentemente para esa persona es un tema prioritario, pero si luego abres el tarot
y el tarot te muestra que hay otro asunto prioritario, Claro. entonces atendemos el asunto que muestre el tarot. ¿Por qué? Porque las personas tenemos tendencia a preguntar o a hacer preguntas trampa. Ujú. Es decir, yo pregunto un tema para desviar la atención de otro tema que me urge más, que es más nuclear, que es más profundo, que es la raíz, que es la causa de todo lo que me está sucediendo. Y esto el tarot es inmediato. El tarot es lo Claro. que tiene mucha inmediatez. Te va a decir lo que es prioritario, te guste o no te guste. Por eso, generalmente las lecturas de tarot yo siempre digo que desmontan un poco el discurso del cliente. Claro, claro, claro. Eso es lo que se puede ver. Y luego las frases sanadoras. También es importante tener en cuenta que, como digo, actúan a un nivel energético, a un nivel anímico y sobre todo se usan las frases para limpiar memorias del pasado. Es decir, programas limitantes, mandatos que vienen del árbol genealógico. Realmente las frases sanadoras es para limpiar el pasado. Sí, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, hay historias familiares, ¿no? Y que se repiten y se repiten por generaciones y por generaciones, ¿no? Y ahorita está mucho el movimiento, bueno, siempre ha estado, pero como más enfático de las mujeres, ¿no? De toda de los abusos, ¿no? De las traiciones, ahorita se da mucho el empoderamiento de la mujer y tantas cosas, pero que yo siento que también los hombres necesitan como empoderamiento, porque ¿quiénes cría a esos hombres? Mujeres, ¿no? Al final. Entonces, son muchas cosas las que se tienen que ver de otra manera, pero por ejemplo, hay personas que pensamos o que piensan que pues eso me tocó vivir y así voy a estar toda mi vida, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, yo con la naturopatía, pues mi padre es diabético, entonces me dicen, pues yo también tengo diabetes, ¿no? O sea, y yo lo que les digo, puede ser tierra fértil para la diabetes, mas no tienes que necesariamente tenerlo si tú sanas las raíces psicológicas y emocionales y de generaciones. No necesariamente tienes que vivir esa misma enfermedad que tu padre, ¿no? O que tu madre, o que tu abuelo, o tu abuela. No, es que todas las mujeres de mi linaje han sido abandonadas, ¿no? Y entonces piensas que eso es lo que te depara el futuro, ¿no? Y bueno, me gustaría saber tu punto de vista con todo esto. Mira, esto que dijiste de que ahora está muy, digamos, tenemos más conciencia, por así decirlo, Sí, socialmente de lo que está ocurriendo con la mujer, de lo que está viviendo la mujer en muchos lugares del planeta. La herida más antigua, más arcaica de la mujer es la herida de violación. ¿Cuántos casos están saliendo ahora a la luz de tantísimas mujeres violadas? claro, Claro, esa es la herida de la mujer, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres descendientes de ancestras violadas repiten esos destinos, imitan a esas ancestras? Y luego, cuidado, luego tenemos la herida más arcaica, más antigua del hombre, que es la herida del desprecio. Muchos hombres despreciados. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la rueda, que yo le llamo la rueda ancestral del dolor, que hay que parar. La tenemos que parar. ¿Cómo? Mirando con el mismo respeto hacia la herida de la mujer y hacia la herida del hombre. Porque si me posiciono, por amor arcaico, me posiciono al lado de las mujeres, que normalmente esto lo hace la mujer, o el hombre se posiciona al lado de los hombres, repetimos una y otra vez esta misma herida en nosotros y luego después en los descendientes. claro. Entonces aquí la responsabilidad es por igual tanto en la mujer como en el hombre. Por Sí, igual, sí. ¿verdad? Y luego, después hablabas de, por ejemplo, del caso que has dicho, ¿no? De mi papá es diabético, yo también voy a ser diabético. Muy interesante porque yo he observado en muchas ocasiones personas con diabetes que me han consultado, y se muestra tantísimos linajes masculinos que acumularon mucha amargura. Ujú, Y entonces viene un descendiente más tarde y le dice a esos hombres, yo os endulzo. Con la diabetes yo le digo a los hombres de mi sistema, yo os endulzo. ujú. Bueno, en cualquier caso,
Y, insisto, las frases sanadoras nos ayudan a limpiar programas del pasado y familiares. Y luego tenemos los decretos, que para mí es diferente. Si tú juegas con la palabra decreto, dentro de la palabra decreto puedes leer reto. Entonces, los decretos nos ayudan precisamente a coger fuerza, impulso, para mirar hacia el futuro, para orientarnos a ese futuro que queremos crear. O sea, el decreto lo que trabaja es, digamos, nuestras metas, por así decirlo. En cambio, la frase sanadora trabaja el pasado y ayuda a limpiar el pasado. Esa es la diferencia entre, para mí, entre frase sanadora y decreto. Y luego están los rituales. Esto es muy importante. Por eso en mi metodología combinamos frase, decreto y ritual, Ujú, porque fíjate que hacen caminos, recorridos internos diferentes. Donde no llega la frase, llega el ritual. ujú, ujú. Porque el ritual actúa en el cerebro reptiliano, principalmente, que es el primero de los cerebros. Pues tenemos el cerebro reptiliano, luego nació el cerebro córtex, luego el cerebro límbico, y ahora estamos desarrollando el cuarto cerebro, que sería el cerebro telepático. Claro. Pero el ritual actúa en el cerebro más antiguo Ujú, y por lo tanto el más arcaico y el más difícil de, digamos, de ablandar, de transformar. Entonces el cerebro reptiliano tiene los códigos más antiguos del ser humano. Es decir, es donde tenemos nuestra animalidad, ¿ok? ujú. Y el ritual actúa en el inconsciente. La frase sanadora actúa más en el campo energético, pero el ritual actúa en el inconsciente. ¿Y esto qué quiere decir? Que a través de una acción simbólica con un toque ceremonial, ¿de acuerdo? Llegamos a capas de la psique muy profundas y engañamos, yo digo, hay que engañar al inconsciente porque si no él te engaña a ti. Y Ujú. con los rituales lo que hacemos es engañar al inconsciente, haciéndole creer lo que nos interesa que crea. O sea, es decir, un ritual es crear una imagen o crear una escena ficticia donde le vamos a dar a entender al inconsciente algo que nos interesa que entienda para ir hacia mejor vida. Claro. Y que no se quede en sus propios rituales o vivencias o shocks que vivió y le estás dando otra herramienta, ¿no? Otra herramienta con la cual se reconcilie y pueda fijar este, tu nuevo camino, ¿no? O sea, me imagino, yo practico un poco lo que es hipnosis y programación neurolingüística, meditaciones. Y manejamos mucho lo que es el tótem, todo este subconsciente que tiene que engancharse para poder ver otra posibilidad en su vida que la que Y conoce. totalmente. Y además, fíjate algo, por ejemplo, muy interesante, cuando de repente abortos, por poner un ejemplo. ¿Cuántas veces se ve en el tarot la necesidad de hacer una tumba, ¿de acuerdo? Para hacer sitio a hijos no nacidos, porque que tú seas consciente que has abortado no significa que tú te hayas despedido de ese hijo, Claro, que tú hayas hecho un cierre. El inconsciente solo acepta que ese hijo está muerto cuando hay una tumba. Por eso digo que al inconsciente hay que engañarlo. claro. Y, pues, por ejemplo, una de las maneras es haciendo tumbas o para despedirte, por ejemplo, de un familiar del cual no te despediste o del cual no lo lloraste, no fuiste a su funeral, etc., etc. O sea, es decir, que al final hay rituales que lo que nos permiten es hacerle creer al inconsciente que eso está ya resuelto. Claro. Y entonces uno siente que algo queda cerrado. Ujú, Y ujú. entonces cuando tú ya cierras círculos de situaciones de tu vida, entonces sientes que estás más en la vida, que estás más conectado con el presente, que estás más disponible. O sea, al final, un poco la finalidad de un ritual es cerrar, que a tu inconsciente le quede claro que eso ya terminó, que eso ya está cerrado, que ya eso ya culminó. Y Ujú. por lo tanto, eso es lo que deja al inconsciente libre y te deja libre para que tú puedas mirar hacia tu presente y hacia tu futuro, ¿no? Yo doy un ritual que además es un ritual muy potente y que muchas personas, como pasa con los rituales, ¿no? Que de repente cuando tienes que hacer algo, una acción, digamos, que desafía, por así decirlo, pues muchos mandatos y creencias del sistema,
pues algo nos incomoda, porque al final significa que dejas de ser obediente, ¿verdad? Estás Y traicionando pasas, a tus padres o a tu madre. claro, claro, y eso en el fondo nos incomoda mucho, pero también nos sana mucho, realmente, ¿no? Nos sentimos más libres después. Pero, por ejemplo, hay un ritual que yo doy que desafía también mucho la moral religiosa, que es el ritual de romper votos, votos religiosos, porque en muchas familias hay una gran carga de moral religiosa con ciertos votos que hacen sentir al descendiente que los carga mucho sentimiento de culpa, Claro. y con la culpa lo que hacemos es pues boicotearnos, pues nuestro placer, nuestro éxito, nuestra prosperidad, etc, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos romper esos votos, es decir, tenemos que romper figuras, figuras de vírgenes, figuras de santos, delante de una iglesia, ¿sí? Para que le quede claro al inconsciente que yo estoy rompiendo esa promesa, que yo estoy rompiendo ese voto religioso, y en el momento que yo rompo un voto religioso, siento una gran liberación, porque ese voto religioso está asociado a muchas ideas locas, ideas neuróticas que frenan mi avance, ¿no? Entonces, los rituales siempre son bastante, digamos, ¿Liberadores? liberadores, pero al mismo tiempo nos cuestiona mucho pasar a la acción y hacer algo diferente a lo que la familia te ha asignado o te ha dicho o te ha transmitido. O sea que los rituales es pasar a la acción. Ahí está el tema, que cuando ya hablamos de pasar a la acción, ahí sentimos muchas veces resistencia. Claro. Claro, dices, bueno, yo voy a trabajar con una frase, vale, la digo, ya veremos si resulta. Claro, pero un ritual ya te sitúa en otro lugar, te sitúa en el adulto que actúa. Ujú. Y Cierto. ahí hay muchas personas que se sienten un poco incómodas, Claro. porque, claro, porque las pone en un lugar que es el lugar al que apuntamos, ¿no? Pues ser adultos conscientes, despiertos y que actuamos creando la realidad que queremos crear. Entonces, bueno, pues los rituales son muy poderosos y ya por último, como dije antes, tenemos los movimientos sistémicos, Ujú. que los hacemos aprovechando siempre la energía sanadora del grupo. Yo siempre digo que la fuerza de sanación la encontramos en los grupos. De hecho, el grupo es el padre. El encuentro íntimo con el otro es la madre, es la energía de mamá. Pero cuando estamos dentro de un grupo, estamos trabajando también mucho con la energía del padre. Y el padre es la fuerza. Por eso en los grupos logramos tanta potencia en las sanaciones individuales de cada uno, porque estamos apoyándonos en el alma del grupo. Claro, 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 qué interesante. Para muchos puede ser, ay, esto será mágico. No, no, o sea, todo tiene su base y yo creo creaste todo esta vertiente bastante integrativa entre Hellinger, Jodorowsky, Tarot, todo esto a tu propio estilo, pero en realidad estás cubriendo todo. Estás cubriendo desde las bases, desde nuestros ancestros, desde nuestro presente, desde nuestro destino, ¿sí? Como cósmico. Entonces, o sea, aunque cueste la resistencia del miedo de lo que estamos haciendo con los rituales, yo veo que si te lanzas en este camino, pues puedes realmente encontrar qué es lo que realmente quieres, porque muchas veces estamos alimentados de lo que quiere la sociedad para nosotros, de nuestros padres, y a veces no sabemos ni nuestra propia identidad. O sea, realmente yo quería estudiar para medicina. Y es porque tu padre fue médico, ¿no? O era el mayor sueño de tu madre, no sé. Si alguien necesita acudir a ti, acude como una consulta, una lectura y de ahí tú lo integras todo. Mira, yo dejé hace tiempo de hacer lecturas individuales porque ya era incompatible con mi agenda. Desde mi escuela creamos un modelo de sesión grupal, donde dentro de esta sesión grupal hay 10 personas que participan como consultante. Estas 10 personas hacen una pregunta, yo abro el tarot, les doy una respuesta y ahí también les doy frases y rituales. Y al mismo tiempo tú estás escuchando la lectura, no solo tu lectura, sino también la lectura del resto de consultantes y también damos acceso a personas que participan como observadores o oyentes.
Ujú. Es decir, que no preguntan nada, pero observan las lecturas, escuchan y también desde ahí sanan por ley de resonancia, comprenden, se les abre algo internamente y eso también puede ser un cultivo para en otra sesión más adelante participar como consultante. Esa persona que fue observadora, si se le abre algo, puede trabajarlo en una siguiente sesión ya como consultante. Claro, Entonces, estamos teniendo muy buen resultado con estas sesiones, por lo que digo, porque al final nos estamos juntando un grupo de personas y los grupos tienen mucha fuerza. claro, Y además, algo muy interesante que hemos observado es que en estas sesiones resulta que las personas que participan como consultantes, en realidad, preguntan muchas de ellas el mismo tema. claro. Coincide, o sea, todos vibran en lo mismo y lo que le resuelven de su madre a uno, de repente te checa a ti. ¿Sí? De En- repente, pues resulta que una sesión, pues empieza a salir mamá por todas partes, ¿sí? O empieza a salir la hermandad por todas partes, o empieza a salir, por ejemplo, pues la abuela materna. O sea, es decir, que nos damos cuenta que al final los grupos, las personas que coincidimos en esos grupos, no coincidimos por azar. Hay otros movimientos mayores que nos guían a participar en esos encuentros y ahí encontramos, en esos encuentros, tanto si eres consultante como observador, encuentras algo valioso, una información que te ayuda a darte cuenta o a que se abra un proceso, que empiece ya un proceso de sanación solo escuchando a veces. Claro, claro. Entonces, creamos este formato de sesiones en grupo y como digo, funciona muy bien y hacemos 2 sesiones al mes y perfecto. Ahí las personas pueden participar siempre o consultante o observando y siempre se llevan algo. Oye, una pregunta. La traición, cuando se repite mucho la traición en una familia, traición en todo tipo, de hijos a padres, de parejas, de... ¿Tú ahí qué es lo que trabajarías? Bueno, habría que ver cada caso en particular. Esto siempre lo Ujú. digo. Hace falta abrir el tarot para Claro. ver, de dónde viene esa traición o por qué la estás repitiendo. Ujú. Habría que ver. Yo te puedo dar una mirada general, Ujú. pero insisto que siempre hay que mirar en Claro. concreto cada lectura. Ujú. Entonces, mira una cosa, es interesante, primero, las tradiciones, hay un trasfondo de creencia. Ujú. ¿Ok? Muchas veces hay árboles genealógicos sociales, ¿vale? Porque tenemos familias sociales con un ego más social y luego tenemos familias que tienen un ego más individualista. ¿De acuerdo? Que por eso los descendientes que vienen de un árbol social se sienten atraídos por los descendientes que vienen de un árbol individualista y viceversa. ¿De acuerdo? Mm. Eh, si yo vengo de un árbol social, pues muchas veces, ¿qué me va a dictar el árbol social? Pues que es muy importante mirar para los demás, que es muy importante causar buena impresión, que es muy importante cumplir las expectativas de los demás, que hay que buscar ser visto, que hay que buscar ser reconocido, que hay que buscar ser respetado. Ujú. Y como digo, pues este descendiente se va a fijar en una persona que tendrá un perfil seguramente más individualista. Ujú. Y el que viene de un árbol genealógico individualista, que le dice a la familia, mejor tú mira por lo tuyo, los demás no son de fiar, tú mira por tus intereses. Claro. Entonces es fácil que el descendiente que venga de un árbol genealógico social se pueda sentir en algún momento traicionado por la persona que viene de un árbol genealógico individualista, porque en algún momento el que viene de un árbol social sentirá que da mucho y que no recibe lo mismo de la persona que viene de un árbol individualista. Es que al Wow. final tenemos que entender que cada uno, cuidado, cada persona es leal a su sistema. Exacto. Eh, Esto es lo que hay que entender. O sea, es decir, que muchas veces yo no actúo desde mi verdadera esencia, sino que yo estoy actuando desde lo que me da buena conciencia para pertenecer a mi sistema. Y a veces lo que me da buena conciencia es hacerte daño. Claro. Cuidado, claro, lo que me da buena conciencia es hacerte daño porque vengo de un sistema poco empático, de un sistema muy individualista, de un sistema en el cual yo no te tengo en cuenta. Yo no miro para ti, no respeto tus necesidades, solo miro para lo mío. Entonces, me vuelvo narcisista. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, hay que entender que cada quien es leal a su sistema. Luego, la buena noticia es que podemos cortar las lealtades siendo conscientes de ellas. ¿De acuerdo? Se pueden cortar. Pero la traición
no deja de ser también una lealtad, Cierto. una lealtad. Entonces, luego después, como digo, hay que ver cada caso en particular. Pero te pongo este ejemplo porque, porque una persona no es un individuo, una persona es un sistema. Mm, Y eso quiere decir que tenemos unas lealtades muy poderosas a nuestro sistema y desde ahí nos movemos y desde ahí actuamos y, y así pasa. Claro, y podemos, desde ahí vamos a tomar el camino y luego decimos, pero ¿por qué? ¿No? Y es muy claro, pero es muy claro para, para alguien como tú, ¿no? No para un simple mortal, a veces no es tan claro, ¿no? Porque pues tú dices, lo estoy haciendo lo mejor posible y estoy Mira, haciendo esto, ¿no? mira una cosa muy importante aquí, hablando de la tradición, voy a dar otra mirada. ¿Ok? Otra mirada es que a veces una persona se vuelve muy dadora, ¿de acuerdo? Porque en su infancia le dio pertenencia pues o mejor dicho, intentar, pretender salvar a su madre o a su padre. Entonces me dio muy buena conciencia a, pues bueno, cuidar en exceso pues de mi madre o de mi padre, o de ambos. Entonces esa persona, cuando se hace adulta, como le funcionó en su momento ser salvador de su madre o de su padre, luego se vuelve en sus relaciones muy dador. El que da mucho, el que da, pero le cuesta abrirse a tomar o a pedir, ¿qué va a ocurrir? Que va a endeudar al otro y el otro, antes o después, lo traicionará. Claro, Es que hay que entender que en las relaciones es importante que haya un equilibrio, que ambas partes se sientan iguales. claro. Iguales para dar, iguales para recibir. Esto es lo que hablaríamos de un vínculo adulto, de dos Claro. adultos. Pero cuando alguien está en un estado padre todo el rato dentro de una relación y el otro está en el estado niño, el que está en el estado niño, antes o después, eh, hará una venganza y traicionará al que está en el estado padre. Wow. ¿Y Y el que está en el cuántas estado padre, relaciones? y además el que está en el estado padre se sentirá traicionado y dirá, pero ¿y cómo es posible con todo lo que yo he dado, con todo lo que yo he hecho por esta relación? Claro, pero te excediste. Claro, claro. Inclusive a veces renuncias a ti mismo y pues desde ahí nacen todas las relaciones. O sea, todas las relaciones este, nacen desde un punto que está completamente erróneo. Como necesitamos nosotros trabajar en nosotros mismos, poder encontrar este balance para darnos también y para poder expresarnos en la vida, ¿no? Claro, y es que las relaciones, yo siempre digo que el primer espejo, el mayor oráculo, es tu familia. Híjole. O sea, si realmente tú te decides o asomar tu mirada a tu familia, cuidado, Sí, cuidado porque se requiere mucho valor para mirar tu sistema y darte cuenta lo atrapado que estás, lo leal que eres. Se requiere coraje y sinceridad, tener ganas de ser sincero contigo mismo porque la sanación no es otra cosa que ser sincero contigo mismo. claro, claro. Y bueno, el segundo espejo o el segundo oráculo, ¿cuál es? Pues obviamente o tu pareja o tus relaciones personales. Ahí es donde realmente te vas descubriendo, pues a base de proyecciones, sí, a base de darte cuenta a través del otro quién tú eres. Entonces, bueno, pues obviamente las relaciones traen mucho crecimiento, si estás dispuesto a crecer, claro, Claro. traen mucho crecimiento y bueno, tienes que saber que si te traicionan una vez, bueno, ok, vale, a veces ocurre, pero si ya son dos, tres veces, cuatro, cinco, entonces quiere decir que el problema lo tienes tú, Claro, claro, qué duro, ¿eh? Qué duro, pero es real. claro. El problema, que en realidad, en lugar de llamarle problema, pues le llamamos lealtad. Llámale lealtad, llámale intrincación, como lo quieras llamar. No es que sea un problema, es que es una lealtad. Claro, Algo que se repite, ¿eh? A todos nos puede pasar en algún momento que te sientas traicionado, vale. Pero si algo que se repite ya varias veces, eso es una lealtad. claro, claro. ¿Y cómo acabar con esa lealtad? Es con este trabajo que se hace, ¿no?
Mira, el tarot, algo que a mí siempre me enamora es la inmediatez. El tarot es directo, es una flecha, te dice, aquí está tu lealtad. Es que es directo, es rápido, te ahorras horas, horas de terapia, horas de psicoterapia, de psicoanálisis, es inmediato. Claro, Te dice o dónde estás o con quién estás, muy importante, con quién estoy o a quién miro, a quién estoy mirando. Y el tarot te lo muestra rápidamente. Estoy mirando una abuela eh, que sufrió mucho con mi abuelo, que fue maltratada. Ok, y si la estoy imitando, pues entonces yo me estoy sintiendo igual que mi abuela, me siento que me maltratan, que me abusan, que se aprovechan de mí. Pero ¿qué estás haciendo? Ponerte al lado de tu abuela. ¿Y qué le dice tu niño interior a esa abuela? Yo como tú. claro. Son frases invisibles Ujú. que nos están ligando a ese ancestro. Y que nos guían en la vida y luego hacemos vidas caóticas y no entendemos el por qué, ¿no? Claro, Y claro. Y decimos, además, pero yo tanto que hice para alejarme de esto, de mi familia, y vine otra vez a caer aquí, ¿no? como dice, hay algo que para mí resume el trabajo de Bert Hellinger, ¿no? Él dijo una frase muy célebre. Él dijo primero el orden y luego el amor. Pero a veces queremos amar sin antes Mismo. conocer el orden. Claro, claro, Y qué así pasa que por eso luego abres el tarot y tantas parejas, esto se mira el tarot, tantas parejas que no se miran, están juntos físicamente, sí, pero no están disponibles emocionalmente, porque no se miran. Tantas parejas te sorprendería. Esta idea que tenemos, ¿no? De que las parejas por estar juntas físicamente están juntas emocionalmente, para nada, para no. nada, Y aprende para uno nada. a vivir así, con Sí, esa ausencia, y pues esto es lo que es el matrimonio y esto es lo que es estar con una persona. Mi mamá aguantó mil cosas, yo estoy mejor, ¿no? claro. Entonces aquí, por eso el tarot muestra con rapidez que miras o hacia quien miras, lo muestra. Y a partir de ahí también podemos, pues obviamente, empezar a trabajar con soluciones, con las herramientas que hablé antes. O luego también es muy interesante ver hacia dónde se inclina tu alma. Porque a veces tú vienes a consulta con una idea de quiero hacer esto o me gustaría hacer esto otro y luego abres el tarot y el alma no le interesa para nada eso. Es que eso que tú quieres hacer o eso que te gustaría hacer no está en sintonía con el movimiento de tu alma. Claro, es solo una idea psicológica o algo. Sí, un ideal, sí, o una idea que has cogido que no es tuya, que puede ser de alguien del sistema o puede Ujú. ser de una pareja, ¿por qué no? Sí, no, no es tuyo eso. Entonces, también es muy interesante cuando abrimos el tarot y vemos dónde se inclina el alma, hacia dónde. Claro, qué interesante. Esto es muy importante. Oye, y bueno, este, dentro de todo esto y del tarot y todo, ¿qué importancia tiene, pues, el día en que naciste? Yo por yoga Kundalini también sé de numerología. ¿Qué es lo que influencia en tu vida tu fecha de nacimiento? La numerología para mí, o la fecha de nacimiento, muestra nuestra meta, ¿sí? Nuestra meta espiritual, si le quieres llamar, que no deja de ser una meta cotidiana, una meta del día a día. Ahora, una cosa es mi meta, una cosa es el camino de vida que muestra mi fecha de nacimiento y otra cosa es el equipaje con el que yo recorro ese camino y con el cual voy a llegar a mi meta. Y el equipaje es lo que hablé antes. El equipaje es mi árbol genealógico, mi personalidad, mi alma y la maestría de mi alma y mi misión o mi don espiritual también. Ese es mi equipaje. Ok. Lo digo porque de repente sabemos que, claro, hay muchas personas raíces. Las raíces son los números 1, 6 y 8. Y dices, bueno, pero ¿es que todas las raíces tienen la misma meta espiritual? Sí, pero no van a llegar a la meta de la misma manera. Ujú. No van a recorrer el camino de vida raíz de la misma manera porque dependerá del equipaje que lleven.
El claro. equipaje es muy importante porque el equipaje es un poco, digamos, las herramientas que tú traes para vivir tu vida, para hacer tu camino de vida, para construirlo y para llegar a tu meta. O sea que es muy importante trabajar a tu familia, a tus ancestros, a tu equipaje. Fundamental. Si tú quieres llegar a tu meta, Claro, si tú quieres, por lo menos, ya no tengas, no es que tengas que llegar, sino que vayas hacia ella, que te acerques a ella, necesitas sí o sí abrir tu equipaje. Y tu equipaje es ese, tu árbol genealógico, tu personalidad, la maestría de tu alma y tu don espiritual. Entonces, la fecha de nacimiento es un gran anclaje porque nos recuerda cuál es nuestra meta. Y esto es muy importante, que tú tengas presente cuál es mi meta, para que no la pierdas de vista, para que si te alejas, digas, uy, cuidado, que me he alejado, vuelvo otra vez a dirigirme hacia mi meta. O incluso para que tomes conciencia lo dentro o fuera que estás de tu camino de vida. claro, claro. Y eso la fecha de nacimiento te lo muestra. Yo desarrollé un circuito de talleres, de 4 talleres que tuvo muchísimo éxito. Ahora ya se puede adquirir grabado, pero lo impartí en directo. Y dedico un taller para cada uno de los 4 caminos de vida. Porque claro, también puedes tener, por ejemplo, familiares raíces, sí, o portales, o alas, o integradores, o clientes, o amigos. Entonces, tener comprensión de los 4 caminos también te ayuda no solo a entenderte a ti mismo, sino también a entender a los demás. Claro. Claro, porque al final cada quien tiene su meta Ujú, y al final todos tenemos la misma meta. ujú. A un nivel, digamos, colectivo tenemos la misma meta, ¿vale? Aunque también, insisto, lleguemos a esa meta de manera diferente. ¿Apuntamos a la misma meta todos? Sí, pero esa es la parte creativa de la existencia. Cada quien llegará a su manera. Claro. Qué interesante, qué interesante. ¿Alguna recomendación que les puedas decir a las personas? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mezclar el tarot, ¿de Ujú, acuerdo? Según lo que se muestre, pues ahí trabajamos en esa dirección, ok, pues para las personas que nos miren, que se puedan llevar un mensaje. Así que mezclo el tarot, el juicio. Fíjate, en realidad el juicio tiene distintas direcciones de sanación, como todos los arcanos del tarot, y vamos a trabajar con una de las principales direcciones. ¿Ok? En el juicio tenemos los muertos. ¿Ok? Tantísimos muertos de la familia, pues que fueron juzgados por su manera de vivir o por su manera de morir, o que su manera de morir fue muy trágica y por lo tanto no se hizo el duelo, o se dejó de hablar de esos ancestros o de esos familiares, o murieron siendo muy jóvenes, o murieron, pues, por ejemplo, a través de un crimen o un accidente. ¿Cuántos muertos nos acompañan sin que seamos conscientes, esperando a ser vistos con amor por un descendiente? Porque solo que un descendiente mire con amor y respete los destinos de estos ancestros muertos, algo se relaja en todo el sistema. Los muertos empiezan a encontrar el descanso, porque muchas veces vemos que los muertos no están muertos completamente. Cuidado, el muerto muere completamente cuando el vivo lo mira con amor y con respeto, y también cuando el vivo elige vivir en lugar de quedarse cuidando, sí, a esos muertos, aunque sea de una manera muy inconsciente. ¿Cuántas personas arrastran cansancio psicológico, cansancio anímico, cansancio físico? Tienen falta de ilusión, no tienen motivaciones, no sienten claridad sobre su rumbo. Todas esas personas, personas que se aíslan, que no tienen vida social, personas que constantemente se están enfermando, todas esas personas en realidad están en el mundo de los muertos. claro, Porque un muerto solo necesita descansar, un muerto ni tiene ni trabaja, ¿no es cierto? No necesita trabajar, no necesita una pareja, no necesita tener dinero, no necesita comer. El muerto necesita descansar. Entonces, cuando yo estoy en el mundo de los muertos, me comporto como un muerto, por así decirlo.
me falta energía, me falta pasión, me falta ilusión. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes incluso están depresivos? Mucho. Bueno, porque están al lado de tantísimos muertos olvidados o excluidos por el motivo que sea. Claro, Y por eso dije al principio que la pregunta existencial es ¿dónde miro? ¿Miro la vida o miro la muerte? Mirar la muerte es mirar muertos, ¿eh? Es querer reunirme con un muerto. claro, claro. Y porque lo he hecho muy en falta, aunque sea a un nivel muy inconsciente. Pues de repente tuve una conexión muy potente con una abuela y desde que murió, pues me he quedado con ella, Mm. a su lado. Renunciar a tu propia vida también. Sí, Claro, sí. claro. Entonces, pues una buena solución, y además lo podemos hacer todos de tanto en tanto, es invocar a los muertos. Invocar a los muertos no es para molestarlos. No, no, no. Los invocamos desde el adulto. Lo digo porque a veces hay personas que me preguntan, Ismael, pero si los invocamos, ¿no los estaremos molestando? Los molestas cuando los miras de manera inconsciente y los miras desde el niño y les dices, yo os cuido o yo os sigo. Ahí sí los estás molestando, Claro. porque a un muerto no lo libera que un vivo lo siga o lo cuide. No. Pero si tú los invocas desde el adulto respetuoso, que únicamente los invoca para honrarlos, entonces desde ahí los muertos se sienten tranquilos, se sienten liberados. O sea, de tanto en tanto los invocamos, eso quiere decir que nos imaginamos, cerramos los ojos, nos imaginamos que llegan, que van llegando estos familiares muertos, no hace falta ponerles un rostro. Si se presentan con rostro bien, si no los reconozco, no pasa nada, pueden ser ancestros muy antiguos. Claro. Llegan, te quedas mirando un poquito hacia ellos y les dices unas frases sanadoras. Les dices, la primera, tenemos que decirles, ya todo terminó, vosotros estáis en el mundo de los muertos y yo estoy en el mundo de los vivos. Y en vuestro honor aprovecho mi vida al máximo. Y luego nos inclinamos. Inclinamos la cabeza frente a todos estos muertos y vamos a empezar a sentir cómo los muertos se retiran aliviados y cómo nosotros nos aumenta nuestra energía. Es que lo tienes que notar de inmediato. Sí. Como algo, como si tu energía de repente estuviera como más para arriba, te sientes como más animado. Eso es el síntoma de que estás más orientado hacia la vida. Sí, 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 sí. Wow, qué hermoso, ¿eh? Y bueno, no ser unos vivos muertos en vida, como dicen, ¿no? Porque también podemos vivir de esa manera y pues no va a tener ningún objetivo ni camino nuestra vida, ¿no? Claro, por eso tan importante es el trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Porque hay jóvenes que dices, es que no tienen ilusiones, es que no tienen objetivos, no tienen metas. Claro, es que esos jóvenes están con muertos, están con muertos. Entonces, em, Y muertos por que no eso han digo, sido reconocidos o que no se les ha respetado o que, también. o que murieron, por ejemplo, solitos. Ujú. Claro, tú puedes observar en las lecturas como aquellos muertos que se muestran excluidos, pues tuvieron una manera de morir o traumática, o murieron muy solitos, o fueron víctimas, sí, por ejemplo, pues un crimen, entonces esa víctima no pudo expresarse, no tuvo oportunidad de despedirse. O sea, por lo general, los muertos que se muestran en una lectura de tarot son muertos con destinos difíciles, o un aborto, o muchos abortos del linaje femenino pues que fueron hijos no nacidos que fueron abortados en secreto, por ejemplo, y nadie los vio, nadie. Ignorados o avergonzados. Correcto. Sí, o ancestros que murieron muy jóvenes, que murieron siendo niños o adolescentes. Ujú. Bueno, se presentan, abres el tarot y se presentan muchos muertos que están, digamos, necesitando.
que se les mire con amor, y incluso a veces que se les diga, estáis en el mundo de los muertos, porque hay muertos que no son conscientes que están muertos. Claro, claro. Y es como cerrar también ahí un ciclo, ¿no? Sí, Ok, pues qué interesante, Ismael. Pues terminamos la plática, la verdad, tenía muchísimas ganas de hablar contigo. La verdad es un gran trabajo el que estás haciendo. Yo te sigo y me encanta todo esto, pero sí hay que adentrarse más para poder acudir a ti y poder hacerlo de una manera completa y profesional. claro, de hecho, estoy encantado porque tengo muchos alumnos que cuando ya acceden a mi formación, pues son algunos médicos, otros psicólogos, psiquiatras, enfermeros, terapeutas, profesores, y yo pues muy contento de que cada vez hayan personas que estén aplicando, ¿verdad?, mi método y que estén ayudando, pues obviamente, a muchas más personas. Claro, y a su vida, ¿no? A vivir una vida realmente de felicidad y no de dicha y felicidad y no de sufrimiento y de este es mi cruz, ¿no? Casi, casi. Claro, el sufrimiento, mira, el sufrimiento es una imitación del pasado. Es que esto es muy importante entenderlo. El sufrimiento es pura imitación, ¿eh? Pura imitación. Otra cosa es el dolor. Ujú. El dolor es inevitable. Como decía un maestro mío, la vida mueve, conmueve y no tiene remedio. Cuando me dijo esto, ahí me dejó en shock, porque lo que me quería decir es, el dolor, no huyas de él, métete, entra en el dolor, respíralo, sosténlo, y luego el dolor se transforma en desarrollo de conciencia, se transforma en compasión, se transforma en madurez, pero el dolor es inevitable. Ahora, el sufrimiento sí que se puede cortar. El sufrimiento sí que se puede dejar atrás. El sufrimiento es pura imitación. Imagínate, imagínate. Sí, Pura imitación. Qué absolutamente. interesante, la verdad, porque sí, hasta el sufrir a veces me recuerda, recuerda eventos de tu vida y de tu vida, o sea, es como simplemente tocar la herida, pero sin realmente sentir el dolor, ¿no? Solamente resistencia, resistencia a lo que estás viviendo. Claro, claro. Entonces, al final, el sufrimiento es un tipo de ceguera. Exacto. Es una ceguera porque el sufrimiento es una lealtad a alguien de tu familia o a varios de tu familia. Entonces, es un tipo de ceguera. Em, pero si te das cuenta, entonces vas cortando el sufrimiento, lo vas dejando atrás y claro, desde ahí se vive mucho mejor. O sea, es decir, apartando el sufrimiento, pues obviamente luego después la vida es cíclica y pues habrá momentos, etapas más, digamos, ¿cómo se diría? Etapas que te van a sacudir. Sí, que te van a doler, que van a suceder cosas, la pérdida de un ser querido, una ruptura de una relación, de una pareja, en fin, los ciclos de la vida. Pero si apartas el sufrimiento, hombre, pues la vida se lleva mucho mejor. Y se enriquece. Pues muchas gracias, ¿eh? Qué interesante. Espero que los que estén escuchando esto acudan a ti, a toda esta formación, a todo este acceso que se tiene para poder indagar en nosotros mismos. Pues yo me he sentido muy cómodo, muchas gracias. ¿Cómo se dice tu nombre realmente? Shakti con K. Ah, Shakti. Ah, mira qué nombre más bonito. Ajá. Eh, tienes en tu nombre tienes la palabra sí, porque tienes la S y la I, y el sí es la palabra, como digo yo, más mágica de todas. Es la palabra que abre todos los caminos, el sí a la vida. Así que, pues un placer estar aquí. Gracias por la entrevista, me he sentido muy Muchas cómodo gracias. y un abrazo para todos. Gracias, Ismael. Pues estamos en contacto. Chao. Gracias, gracias.